clase, por favor. Les he dejado un trabajo de investigación, me gustaría, por favor, voluntarios para que comenten. Lo que sí quisiera comentarles y lo que no he hecho en la anterior clase es las claves para probar conmigo. Las claves simplemente es hacerse conocer. Ya, ¿cómo se hace conocer uno? Participando, dando una opinión, obviamente, con bases, preguntando, ¿no? Obviamente, esa es una materia tan técnica que lastimosamente no hay una previa que les prepare para esta, ya, pero también pueden leer, revisar, y al final, si no, tener preguntas, yo se las voy a contestar. La idea es hacerse conocer, no sé si me entienden, ¿ya? Esto va a hacer justamente que pueda valorar su participación y pueda valorar también muchas cosas a la hora del examen, ¿no? De la revisión del examen, porque eso siempre les digo de que cuando yo reviso, de qué sé yo, a ver, vamos a suponer, Mónica Ávila es una persona que participa y hace sus trabajos, preguntas, ¿no? Y llego al examen de Mónica y digo, es Mónica, a ver cómo le fue a Mónica. Y empiezo a revisar, ¿no? Bueno, sí, está bien, pero de mejorar, pero en general está bien, ¿no? Y así califico. Pero en cambio, si viene una persona X, que sé yo, Joel Paco, por ejemplo, y ¿quién es Joel? No participó, no viene a clases, asiste a clases, no lo conozco, y califico fríamente, ¿no? Como tiene que ser simplemente, ¿ya? Por favor, eso tómenlo en cuenta a la hora de participar. Hay más cariño, a eso me refiero, ya de que participen y puedan hacer las cosas. Por favor, les voy a pedir ahora, bajo ese precepto, que alguien o algunos voluntarios les había pedido que hagan una pequeña presentación o una cartela de lo que ustedes han investigado. Claro que sí, adelante, por favor. Ya. Voy a cortar mi micrófono para no interrumpir, ¿ya? Está bien, ingeniero. Sí, adelante. Ya, voy a compartir pantalla enseguida. Ya estoy compartiendo. ¿Puede ver? Sí, Ariel. Ya. Muy buenas tardes, ingeniero, compañeros. Bueno, yo he realizado una investigación sobre el diagnóstico tecnológico del nivel de automatización de la empresa, ¿no? Primeramente, he investigado que hay que hacer una pregunta de qué tipo de distribución somos. Si es una distribución basada en el producto, donde se aplica cuando es un proceso de producción continua o repetitiva, es decir, cuando se fabrica una gran cantidad de productos y de poca variedad. El caso más representativo puede ser el montaje de cadenas de línea de montaje, como por ejemplo los automóviles. También hay la distribución basada en procesos, que es un tipo de distribución de acuerdo a la producción que se realiza en lotes de tamaño variable y de una amplia gama de productos diferentes, como por ejemplo puede ser San Gabriel, por ejemplo, que produce una variedad de panes, ¿verdad? También hay una distribución híbrida, que es muchas veces la combinación de ambas anteriores. Por ejemplo, utilizan conceptos de lo que es aprovechar la eficiencia, lo que es basada en el producto, y también basada en el proceso, que aprovechan lo que es su mayor flexibilidad, ¿no? También existe una distribución por posición física, que corresponde a procesos productivos por proyecto. Cuando no es posible mover el producto, de este permanece inmóvil, como por ejemplo la fabricación de aviones. Ahora, ¿por qué es importante hacerse esta pregunta? Para saber qué tan flexible es la automatización, si es rígida o flexible. Por ejemplo, la automatización rígida puede ser rentable en la producción de grandes series de productos iguales, normalmente productos de gran demanda. Se suele asociar con una distribución basada en el producto, donde la automatización rígida también opera con series altas o muy altas de piezas con altos valores de productividad y relativamente inflexibilidad a cambios de proceso de producción, ¿no? También existe lo que es la automatización flexible, como les decía, que también es programable, llamado, que permite cambiar el producto fabricado mediante un cambio en las órdenes de control del sistema, pero con alteraciones mínimas o nulas. Se asocia mucho con la distribución basada en productos. Ahora, esto es importante saber para saber la pirámide de la automatización, donde podemos encontrar la pirámide, que es una interpretación pictórica de los diferentes niveles de automatización que tiene una empresa. Por ejemplo, en el nivel 1 se trata de un nivel más bajo de la jerarquía de automatización, que incluye a los actuadores y sensores y otros elementos
elementos que forman una máquina. En este nivel se adquieren datos del proceso mediante los sensores situados en él y se actúa mediante los actuadores. Estos sensores y actuadores que interaccionan directamente con el proceso productivo se suelen recibir el nombre de dispositivos de campo. Ahora, en el segundo nivel tenemos lo que está formado por máquinas individuales que intervienen en el proceso productivo. Por tanto, desde el punto de vista de control, en ese nivel se sitúan los autómatas programables PLCs, donde los sistemas de control numérico de las máquinas o robots industriales o las computadoras industriales o otros, ¿no? Todos estos dispositivos se conocen de forma genérica como controladores de máquinas. Ahora, en el nivel 3 tenemos lo que se encuentran los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos, que su abreviatura sería ESCADAS, así como las interfaces de hombre-máquina, los HMI. En esta capa, los datos de proceso se supervisan a través de interfaces de usuario y se almacenan en base de datos. Este ESCADA se utiliza típicamente para controlar múltiples máquinas en procesos complejos, incluyendo procesos que involucran múltiples sitios. Una diferencia enorme entre el nivel 2 y entre el nivel 3 es que el ESCADA se usa a menudo para definir los valores en el nivel de control, ¿no? Ahora, en el nivel 4 de la pirámide se llama también un nivel de operación o de planificación también. En ese nivel se monitoriza todo el proceso de fabricación en una planta, desde las materias primas hasta el producto acabado. Esto permite a la gerencia ver exactamente lo que está sucediendo y les permite tomar decisiones basadas en esta información. Gracias a esto se puede ajustar los pedidos de materias primas o los planes de envío basándonos en los datos reales, ¿no?, recibidos por los sistemas. Este sistema también suele utilizarse en la gestión informática. Ahora, en el último nivel tenemos lo que es la cima de la pirámide, que es lo que se llama nivel de gestión. En este nivel se utiliza un sistema de gestión integrado de las empresas que se conoce como los ERP, o planificación de recursos empresariales en español. Aquí es donde la alta dirección de la empresa puede ver y controlar sus operaciones. Suele ser un conjunto de aplicaciones informáticas que puede ver todo lo que sucede en la empresa, utilizar toda la tecnología de todos los niveles anteriores y más algunos programas que les permite a la empresa ser capaz de monitorizar todos los niveles del negocio, desde la fabricación, las ventas, las compras, las finanzas, entre muchos otros más. Ahora, actualmente se podría decir que existe otro nivel encima del 5, ¿no?, que es la nube. La nube es lo que forma parte de la transformación digital hoy en día. Las fábricas, donde los datos de cualquier de los niveles anteriores pueden ser directamente alimentados en un pool de datos o otras aplicaciones. Aquí es donde se alcanza el siguiente nivel de eficiencia y excelencia operativa, y es lo que ya se está denominando Industria 4.0, ¿no? Entonces, mediante estos niveles podemos ver o diagnosticar qué tipo de automatización tiene una empresa. Muchas gracias. Muy bien, Joel. ¿Has encontrado entonces cuántos niveles? ¿5? Por lo que te entendí. 5 niveles, pero contando con la Industria 4.0, que es la nube, que todos están manejando en la nube, puede ser 6 niveles, ¿no? Y esto va evolucionando cada vez, ¿no? De aquí a un año va a haber 6, 7, y cada vez más. Bien, pero ¿cómo harías un diagnóstico, Joel, en una empresa? Te dicen, haz un diagnóstico, tú eres ingeniero industrial, decís que tienes el diagnóstico, ¿de qué nivel de automatización es con la que cuenta mi empresa? ¿Qué harías? Primeramente me preguntaría qué tipo de distribuciones, si es basada en producto o en basada en procesos. Ahora, teniendo esa información, esto me podría permitir conocer qué tipo de automatización tiene, si es de rígida o es flexible. Una vez sabiendo esto, puedo situar en qué nivel se encuentra la empresa, también mucho abarcar el tamaño de la empresa, el rubro de la empresa y estos factores, ¿no? Bien, voy a asumir que conoces San Gabriel como tú lo has mencionado. Contextualicemos en San Gabriel. ¿Qué harías en San Gabriel? Bueno, en San Gabriel es más al proceso, entonces esto nos permite que sea una automatización un poquito más flexible. Si bien en la pirámide podemos observar que en el nivel 1 tenemos sensores y actuadores, con estos podemos obtener más datos de las maquinarias, ¿no? Cómo es la eficiencia, la productividad, y también podríamos entrar a un nivel 2, porque San Gabriel es un poco más grande la empresa, hasta un nivel 3, porque eso nos permite tener más controladores en el nivel 3 de las máquinas. En el nivel 3 también nos permite tener una supervisión más de interfaces del usuario, o sea, que serían de los clientes y en base a almacenes en base de datos. Perdón. Bien.
Joel, muy bien, gracias. Está muy buena tu investigación. Para los que han estado preguntando dónde subo, etcétera, estoy parametrizando, por favor, la plataforma. En cuanto esté, les voy a indicar, por favor, que ya pueden subir sus trabajos. ¿Listo? Ok, ¿hay alguien más que quiera participar? Que quiera comentar? Ingeniero, en el chat está ingeniero. Eso, péguense. En el chat. Alcen la manito y hagan por orden de turno, por favor. Es que no Ya, hay vamos a dar. manito. Ingenieros, alzan la manito. Sí, en el chat hay un orden, ingeniero. Le tocaría el name, ingeniero. Sí. Perdón, ¿en dónde hay un...? Ah, ya, déjame ver. Ay, ¿dónde estás? Ay. Aileen Cortés, Amán. Adelante, por favor. Ya, bueno, respeten por favor el orden del chat, ¿listo? Adelante, Aileen. Aún no. El resto, por favor, cierre sus micrófonos, están pasando matemáticas, creo. Aún no. Ahora sí. Perdón, dame un segundo. ¿Quién está con el micrófono abierto? Por favor, ciérralo. Adelante, Aileen, por favor.
Bien, Aileen. Pero, a ver, esta pregunta no es solamente para Aileen, sino para todos los presentes. Si yo, imagínense que ustedes fueran todos consultores, ¿sí? Y se dedican a esto justamente, a asesorar a las empresas y a dar apoyo, poder ayudar en su gestión, etcétera, etcétera. Y saco un comunicado y les digo, por favor, necesito un diagnóstico de evaluación del nivel de automatización, ¿no? En la empresa, vamos a contextualizar, en la empresa, a ver, déjenme ver cuál es la empresa, San Mateo, ¿sí? La empresa San Mateo, pues quesos de todo tipo, ¿no? Donde gran parte de sus procesos son manuales, desde el ordeño de la leche, la preparación, el único proceso de semiautomático, digamos, es justamente el proceso de pasteurización de la leche, donde entra un intercambiador, etcétera, ¿no? Se pasteuriza con una pasteurización HTST o una pasteurización UHT, dependiendo del proceso que estén realizando, ¿no? Y empiezan a fabricar sus quesos, que son básicamente de forma manual. Sus prensas son manuales, la adición del coágulo es manual. Todos creo han pasado en alimentos, ¿no? Con la ingeniera Gaby, ya, y por favor voy a asumir que ya saben de alimentos. Si no lo saben, por favor me dicen, por favor, yo no sé, y me voy a frenar un poquito el coche para darles mi tiempo para explicarles un poco más sobre lo que es alimentos, ¿ya? Pero por el momento voy a asumir que saben. Entonces, esta empresa, todo su prensado del queso, etcétera, lo hacen de forma manual, ¿no? Los embolsan, hacen un sistema de vacío que es semiautomático también, ¿no? El empaque que los encajonan en cajas de 3 unidades para la distribución al mercado, ¿no? Tienen un almacén de cuarentena para ver que todo el producto no tenga problemas de inocuidad, y después de eso recién se coloca la etiqueta y posterior a eso recién sale a la venta. ¿Cómo harían ustedes? Y les llaman y dicen, yo soy el gerente de San Mateo y les digo, necesito una evaluación tecnológica y además me asesoren ustedes para ver qué cosas tienen que hacer para poder subir de nivel de automatización. Imagínense que ustedes me califican que yo tengo el nivel 1 en automatización y por una optimización de planta necesito subir a un nivel 2, 3, por ejemplo. ¿Ya? Y yo quisiera que ustedes empiecen a pensar ahorita, ya sobre la marcha. Al final de la clase me dirán seguramente el cómo realizarlo de forma aleatoria. ¿Qué productos me ofrecerían? Me dirían, voy a hacer los antecedentes, voy a estudiar los procesos como comentaba Eileen, voy a calificar el nivel de automatización en función a lo que tienen. ¿Cómo harían? ¿Qué productos me ofrecerían a mí para poder evaluar, ¿no? O de qué información partirían, ¿no? Porque obviamente hay información de la planta. ¿De qué información partirían ustedes para poder hacer un diagnóstico de esto y ayudarme a mí como empresario a poder mejorar aquello también? Vayan pensando, por favor, Aileen, una buena explicación. Gracias. Siguiente, por favor, en la lista. Ok, ingeniero. Paolo. Aileen, por favor, muéstrame tu pantalla, la parte esta donde están los procesos. Quiero ver de nuevo eso antes que empiece Paulo. Perdón, Paulo. Una planilla donde harías un cuestionamiento sobre los procesos, dijiste. Muéstrame. No lo veo.
Me lo pasa, si no, ¿ya? Adelante, por favor, continúe. Pablo, creo que era, ¿no? Ahora sí, ok, ingeniero, está bien. Ah, perdón, Pablo, ¿por qué Pablo? Se me corrige, Pablo, perdón. Soy Pablo, se dice, no soy Pablo. Está bien, ingeniero. Dale, Pablo. Bueno, en nuestro caso, es un pequeño diagnóstico de cómo hacer inicialmente, de qué pasos más o menos se seguiría para hacer este tipo de diagnóstico. Primeramente, creo que sería identificar el tipo de empresa, si es una microempresa, pequeña empresa, una pequeña, grande, mediana, ¿no? Y esto va dependiendo de la cantidad de personal que mismo se tiene, para luego poder ver cuál es el número de empleados que tiene por sector. Obviamente se considera que es muy importante porque se cree que un mayor número de empleados, menor es el grado de automatización, ¿no? Entonces, de esta manera, de alguna manera, podemos comprobar si realmente es cierto, porque en cada sector varía, ya que puede ser en el sector alimenticio, minero o textil, puede variar mucho, mucho, ¿no? Ahora, el nivel de automatización de la maquinaria y el mismo equipo, ¿no? Se puede establecer unos niveles de automatización, primeramente de accionamiento manual, como podemos ver en la imagen, que es un torno, ¿no? Obviamente la máquina trabaja, pero el mismo operario sigue, es un actor directo en la misma materia prima, así que se puede decir que es de accionamiento manual. Hay la semiautomática, ¿no? Que prácticamente ya esto ya realiza un poco más la máquina, como puede ser un taladro, o si no, una balanza en sí. La automática ya es lo que viene ya con microprocesadores, el PLC, y pues como estamos viendo en la parte inferior, y después la computarizada, que prácticamente que es la ayuda con un ordenador que controla todo el proceso del producto. Después la tecnología del producto, si es que es bajo, escaso, medio, medio alto, en sí hay varias tecnologías que se podría usar. Desde una capacidad amplia y que sea desde lo más, el top en tecnología, por así decirlo, puede ser proveniente de tecnología japonesa, alemana, estadounidense o americana, por así decirlo, y varios que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en una empresa de panadería, si es, digamos, medianamente, generalmente las empresas traen de la marca Oster, que creo que si no me equivoco es alemán. Entonces, va dependiendo, ¿no? Y también, como último punto, sería renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que harían en caso si es que se quiere ampliar nuevos productos, la renovación y ampliación de nuevos procesos productivos, cambios en la organización y en la gestión y cambios de cualificaciones de los profesionales? Claro, este diagnóstico es algo general porque se tendría que tomar incluso más temas, por así decirlo, por ejemplo, de dónde viene la maquinaria, cuál es la capacidad, cuál es el precio, cuál es el rendimiento y la eficacia del nivel de automatización, ¿no? Y es más o menos de esta manera que se lo realizaría un diagnóstico de cómo está, un diagnóstico situacional de una empresa. Gracias, ingeniero. Bien, ¿es lo que pudiste averiguar, Pablo? Así es, ingeniero. Es como qué pasos más o menos podríamos seguir para poder obtener cuál es el diagnóstico situacional de una misma empresa, de cualquier tipo de empresa, ¿no? Ya, mira, te voy a pedir que pienses bien lo que dije antes de ti. No, empieza a pensar bajo la contextualización de la industria de San Mateo. ¿Qué harías? ¿Cómo me ofrecerías vos tus servicios? ¿Qué productos me ofrecerías? Por ejemplo, que se lleva estudio de métodos, digamos, ¿no? Donde voy a evaluar el proceso manual y voy a ver la productividad de los trabajadores, qué sé yo. Estoy dando un ejemplo. Ya voy a revisar las capacidades que has comentado, voy a revisar, voy a basarme en el plano layout. ¿Será que es necesario el layout de la planta para poder hacer una evaluación realmente importante y hacer la propuesta de mejora?
por favor vayan pensando, no solamente tú, Pablo, sino toda la clase, en cómo harían esa propuesta, por favor, que al final lo vamos a dejar al final. ¿Ya? Gracias, Pablo. Siguiente, por favor. Está bien, ingeniero. Voy a compartirlo. Perfecto. Eso es. Listo. Bien, buenas tardes, compañeros. En este caso va a ser el diagnóstico de la planta industrial de manera automatizada, ¿no? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta para hacer un diagnóstico? Se necesita la naturaleza de lo que es el sistema, en este caso puede ser la empresa, si es automatizado o no, la información, la organización, el proceso productivo, el estado financiero y las características específicas. En este caso, la naturaleza generalmente de una planta industrial puede ser de proceso continuo, repetitivo o un intermitente. Esto sí es necesario conocerlo para evaluar lo que va a hacer la empresa, ¿no? En el caso que sí es semiautomático, podríamos ya empezar a entender, ¿no? Un poco, y vamos a proceder, ¿no? Con lo que podría ser el estudio de métodos. ¿Por qué? Porque hay empresas en las que, como nos comentó el ingeniero, son semiautomáticas, hay procesos semimanuales, hay procesos automáticos también hasta cierto punto. En el caso de la información, yo empezaría directamente por esas dos formas. Primero, encuentro lo que es la naturaleza del sistema, lo que es la empresa, qué objetos tiene, qué aparatos, qué sistema maneja y bajo qué términos se utiliza, ¿no? Esta información también puede ser obtenida del gerente o jefes de planta que nos pueden ayudar a obtener lo que son, ¿no? La información exacta para el diagnóstico. En el caso de no tenerla, sería aplicar, ¿no? Como nos decían otras metodologías anteriores, por ejemplo, Niebel o la OIT, que nos permite que nosotros podemos cronometrar algunos tiempos y movimientos incluso para las máquinas, ¿no? Tanto para obreros como para máquinas. Entonces, así realizar un diagnóstico, ¿no? Más exquisito. En este caso, el siguiente paso va a ser obtener lo que es la organización en sí. ¿Cómo se distingue, no? Si es de una forma o si es de multis, ¿no? Hemos visto que hay incluso áreas en las que son totalmente de origen horizontal, ¿no? O pueden ser directamente vertical cada área. En el caso de un proceso automatizado, suele ser más de manera horizontal porque está técnicamente conectado, ¿no? Siendo una producción continua. Y en el caso de que sea semiautomático, ya dependiendo si el operario se mueve o no, ya podría considerarse como semi-intermitente, ¿no? Y también se tiene que coincidir de que estos sistemas en un diagrama de flujo puede ser un organigrama de forma múltiple. ¿Por qué? Porque existen procesos en los cuales existen reflujos, ¿no? Existen también los controles, ¿no? Puede ser un control térmico, puede ser un PID, puede ser un PLC, puede ser un accionador con un relé, ¿no? Y por eso se tiene que obtener esa organización. Digamos, en el caso de lo que son el proceso de los quesos, también hay formas, ¿no? Donde se está automezclando, donde también incluye hay una cierta cantidad de leche que entra, entonces puede utilizar, por ejemplo, un relé, ¿no? Para encendido y apagado automático. También lo que seguiría es un proceso productivo, bueno, un análisis, ¿no? Ya hemos visto anteriormente, donde lo que realmente nos interesa sería tener un lead time de referencia. Eso sí es necesario por si es que nosotros realmente nos ajustamos, ¿no? Al tiempo total que nos piden y también necesariamente un takt time por el ritmo que nosotros estamos adaptando, ¿no? Lo que realmente nos interesaría de un proceso productivo en el caso de una planta industrial sería tanto el takt time como el OEE, tanto la disponibilidad, eficiencia y calidad. Y esto nos sirve para ya obtener, ¿no? Lo que es cuánto es nuestra eficiencia, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar más, ¿no? Nuestra forma, ¿no? Porque ya tendríamos, en el caso de que sería investigar, ¿no? Una empresa que no ha hecho un estudio previo, estos diagramas sirven mucho más porque también la empresa va a conocer, ¿no? Lo que es su empresa y el estado en el que va a estar. Por ejemplo, puede ser esta empresa de quesos, ¿no? Nos habló el ingeniero. Puede que hayan hecho alguna vez un diagrama de proceso productivo, lo que es un BCM, ¿no?
pero hasta cierto punto, ¿no? Porque generalmente estos sistemas, ¿no?, de diagnósticos suelen ser netamente estáticos. Lo que sigue del proceso productivo se tiene también un énfasis en lo que es el gráfico de control de calidad. Este gráfico de control de calidad sí o sí es necesario por operación en el caso de que queramos observar, ¿no?, algún proceso de que haya una ralentización o que afecte realmente a lo que es nuestro takt time o es también a nuestro OEE. También lo que se aplica es más que nada un desempeño de procesos de repetición, que es lo que la gráfica RR que nos ayuda para obtener, ¿no?, nuestra distribución de cómo se están manejando los procesos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver entre proceso 1 y proceso 3, cómo el proceso 2 ya va a estar optando, ¿no? Y también una gráfica de media por operario. Y si tenemos más éxito con la información, se puede hacer una RIR de manera ya transversal, donde podemos encontrar ya la experiencia. Y si la máquina usa Machine Learning, ¿no?, en el caso de que haga aprendizaje de máquina o inteligencia artificial, si realmente ha adquirido, ¿no?, el tiempo suficiente, ¿no? Porque generalmente estos sistemas son de práctica y más práctica. Lo que seguiría es un estado financiero realmente para ver que si es eficiente, ¿no? Si es que necesitamos cambiar un adaptador, si es que vamos a utilizar, por ejemplo, un actuador, vamos a utilizar un sensor de temperatura o vamos a generar, ¿no?, alguna propuesta que realmente nos es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tenemos un balance de estado de resultados, según algunos libros de diagnóstico, por ejemplo, es que de Jaime Pedesta y Héctor Luchicea, nos indican que dentro de nuestro balance siempre va a existir gastos más altos, ¿no? Entonces se realiza ya un diagrama de Pareto en el cual podemos ver qué es lo que realmente está gastando, si realmente es una operación manual o una operación automática, ¿no? Porque a veces incluso, bueno, yo he visto hasta cierto punto que existen máquinas que generalmente ya te absorben un poco, ¿no?, económicamente y temporalmente, ¿no?, en algún aspecto. Entonces es necesario ver si realmente ese proceso es factible automatizarlo o no. El siguiente paso ya son las características específicas en el cual se realiza el diagnóstico tecnológico en el caso de una planta industrial. En estos sistemas tenemos un análisis interno y un análisis externo. El análisis interno es en el cual nosotros tenemos los datos, entonces nosotros podemos saber cuántas tecnologías puede producir, ¿no? Esto generalmente se va bajo la sensibilidad, sostenibilidad y la adaptabilidad que tiene el sistema, ¿no? Anteriormente con los compañeros han hablado que si es flexible, si es un sistema eficiente y si es continuo y consume mucha energía, ¿no? A veces generalmente en estos sistemas, en el análisis interno, se hace un balance energético, ya que por el tema, ¿no?, de un estado financiero, si es en el caso de la electricidad una gran utilización, se tiene que observar, ¿no?, y se le puede ya realizar en el informe, en una conclusión de que existe un alto consumo en esta operación y en este servicio y con los siguientes, ¿no?, con los anteriores puntos que he mostrado, por ejemplo, la actividad de proceso, lo que es una gráfica repetitiva, ¿no?, lo que es el gráfico RIR, que nos ayuda, ¿no?, para determinar esos sistemas. Y en parte de las características específicas se ve, ¿no?, lo que es, como comuniqué anteriormente, la estabilización, lo que es la sintonía de sinergia, una anticipación ante posibles amenazas y oportunidades, ¿no? En el caso de que podríamos utilizar, en vez de usar un motor común, un motor que de paso a paso, ¿no? O incluso ya, si es necesario, un sensor de altura de agua, sería mucho más eficiente, ¿no?, y factible. Y también se van las que son las adecuaciones, ¿no?, de las técnicas de gestión tecnológica. ¿A qué me refiero más que nada de cuestión de técnicas de gestión tecnológica? Que nosotros, como por ejemplo ingenieros industriales, tenemos que manejar, ¿no?, estos sistemas tanto en base de datos y manejo de tanto Big Data, y todo esto se puede resumir, ¿no?, a todo esto, a lo que he investigado en un Power BI, en el cual nosotros ya podemos dinamizar todo este proceso, incluso ya un poquito más adelante, ¿no?, se puede hacer incluso una programación con Python para que los programas ya se reconozcan entre sí, ¿no?, ya que el Python tiene esa flexibilidad. También después de todo ello,
ya se hace lo que puede ser, por ejemplo, este es un análisis de bloques, pero yo pienso que sería incluso mucho más eficiente hacer un análisis FODA y estrategias FODA por las metas que puede tener la empresa, ¿no? Por ejemplo, en la empresa que yo he tratado de ver y analizar era la empresa Cotecmar, que es una empresa fluvial, en la cual básicamente esta no podía invertir demasiado para lo que es un automatizado completo, entonces se tenía que buscar específicamente qué tipo de procesos se tenía que cambiar, ¿no? Entonces se ha realizado lo que es un diagnóstico tecnológico, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lo que es en sí el sistema como tal que tiene la empresa, donde son los grupos internos, lo que son los requerimientos de unas estrategias y las plataformas de investigación y desarrollo e innovación. En conjunto con la plataforma tecnológica que ellos obtienen, ¿no? En este caso, en el caso de Cotecmar, es un CNC, en el cual estaban básicamente puestos para la soldadura. Disculpa. Y después de ellos tenían lo que son los procesos, servicios, conocimientos, y después estaban los grupos de interés, ¿no? Hay una transferencia tecnológica en el cual ellos pueden ver ya de manera externa. Y eso sería lo que básicamente yo haría para el diagnóstico completo, ¿no? Porque generalmente, por ejemplo, en Bolivia no se hace un diagnóstico así tan completo, más que hasta cierto punto, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que los administradores de empresas, he visto que últimamente hacen maestrías de BGP, que es básicamente el BCM para nosotros, ¿no? Bien, pero no sé si yo evaluaría el estado de resultados o más bien la cuenta de gastos de mantenimiento, digamos. Sí, porque me parece muy genérico el estado de resultados, donde me va a mostrar información importante, sí, pero no, es como ver, qué sé yo, el exterior de la casa y no lo que está pasando en casa, ¿no? No sé, ahí habría que debatir un poquito más, creo, Sergio, para ver si realmente el estado de resultados sería una buena herramienta para un buen diagnóstico, ¿no? Es básicamente por si es que la empresa no tiene, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas no tienen su estado de costos, ¿no? Entonces, ¿para qué empezar, no? Algo por qué empezar. Porque también hay empresas que ya manejan, ¿no? Lo que es el TPM, ¿no? En el caso, y incluso acá estaría el costo, ¿no? De los estados de resultados. Incluso ya se puede hacer una comparación anual, ¿no? Más adelante, en el caso que se requieran una nueva consultoría, ¿no? Otra vez, ¿no? Ahí ya tendríamos un poquito más, un comportamiento, ¿no? Claro, es que si no hay costos, no hay estado de resultados, así de simple es, ¿no? Pero, a ver, lo voy a pensar un poquito más para ver si realmente el estado de resultados sería una buena herramienta. Mientras tanto, tú también piénsalo, ¿ok? Sí, está bien, ingeniero. Bien, Sergio, gracias, buen trabajo. Siguiente, por favor. Está bien, Inge, ahorita comparto. ¿Se ve, verdad, Inge? Te veo a ti, no, ahora sí. Ya. Bien, para poder hacer un diagnóstico, lo más importante es identificar qué es un sistema automatizado, ¿no? Entre eso se caracteriza por una producción más eficiente, con más exactitud, menos tiempo y al mismo volumen de producto. Entre eso tenemos un ahorro de dinero, reducción de fallas, ahorro de trabajo manual y ahorro de tiempo. Para hacer un diagnóstico, yo me basaría en indicadores de KPIs. Esto justamente para poder identificar el porcentaje de automatización que puede tener la planta industrial. Primero tomaría en consideración los datos de el número de operaciones que no requieren operarios sobre el total de operaciones. Esto nos va a poder identificar cuántas operaciones ya operan de forma automática. Como segundo indicador, usaría el número de operarios encargados solo de control sobre el total de los operarios que existen en la planta. Seguido del KPI de cantidad de defectuosos sobre la cantidad producida. Esto justamente, como había mencionado, entre las características de una producción automatizada es que existen menos fallas en la producción.
Luego haría un indicador de KPI sobre la comparación de un lead time con empresas similares. Esto para poder identificar el tiempo en el que, desde el momento desde que recibe el pedido hasta el momento en el que logra entregar la orden que tiene, ¿no? Esto justamente para poder identificar si su sistema de automatización es realmente, bueno, para poder medir incluso su sistema de automatización de la planta. Y finalmente, el indicador de velocidad, donde se va a poder analizar el tiempo en el que se incurre el valor agregado más el tiempo del no valor agregado sobre el tiempo de valor agregado. Esto justamente para volver a corroborar el nivel de producción que tiene y el tiempo en el que opera. En realidad, esa sería la herramienta que utilizaría yo basándonos en lo que hemos aprendido, ¿no? En ingeniería de métodos para poder medir el nivel de automatización de una empresa. Y eso es todo, Inge. Bien, has dado un giro de 180, Natalie. Hay que revisarlo y ver. Me parece muy bien el tema de manejar KPIs, porque desde ahí tenemos que partir. No podemos mejorar lo que no sabemos, cómo estamos, ¿verdad? Ese es el precepto. Interesante. Voy a disfrutar leyendo tu investigación, Natalie. Gracias. Siguiente, por favor. Está bien, Inge, ahora lo comparto. ¿Se logra ver, Inge? Aún no. A ti. ¿Inge? Te veo a ti, no a tu presentación. Ya. Ya. Ahora sí se debería poder ver, Inge. Ahora sí. Ya. Bueno, para el diagnóstico tecnológico de automatización de una planta industrial, ¿no? Que era la tarea. Yo me guié ya en este caso específico de una empresa, que es la empresa Agropanela Trapiche de San Sebastián, que está en Colombia, ¿no? Bueno, para este diagnóstico, como mencionaba inicialmente, que deberíamos guiarnos, ¿no? Para realizar el ejercicio en un sector específico. Y en este caso es el sector agroindustrial, la fabricación de panela. ¿Y qué es la panela? Básicamente es, conocida en Bolivia como la chancaca, que básicamente es un dulce típico, ¿no? Que se vende, en muchos países de América Latina. Continuando también nosotros veíamos lo que ya mis compañeros mencionaban, los niveles de automatización, los cuales yo veía que más importante eran los de tecnología de operación y los de tecnología de información, que era el último nivel. Continuando tenemos también lo que es yo me basaba principalmente en tres aspectos, como es un caso específico, el inventario tecnológico, lo que es la identificación de activos tecnológicos y el análisis de, eso es la incorporación de la nueva tecnología. ¿Por qué? Ya que en el análisis de inventario tecnológico nosotros podemos apreciar las máquinas, equipos que tiene esta empresa. En el siguiente punto, la identificación de activos tecnológicos, vemos que unidades de procesamiento están basadas en dispositivos lógicos programables o microcontroladores. Y en el último punto tenemos lo que es el análisis de la incorporación tecnológica. Ya cuando nosotros ya conocemos a detalle lo que son los indicadores, ¿no? Por ejemplo, el lead time que mencionaban mis compañeros, KPIs y demás, nosotros podemos ver si se puede incorporar dicha tecnología, ya que no es lo mismo apreciar una empresa que se dedique, por ejemplo, a la costura confección de pantalones, compararla con una planificadora, ¿no? Bueno, entonces, en base a esto, yo pude apreciar, no sé si cambió mi diapositiva. Bueno, aquí está. Lo que es el inventario tecnológico de esta empresa, que es de Agropanela, Trapiche de San Sebastián en Colombia. Veía, por ejemplo, cada etapa, ¿no? Qué procesos se realizaba y si tenía algún apoyo tecnológico para realizar dicha automatización, y también considerar algunas observaciones. Como acá podemos apreciar, tenemos el proceso de siembra con un activo tecnológico de ninguno, la maduración, ninguno, y en el corte recién entra lo que es un activo tecnológico o automatizado, que es el refractómetro profesional, que ayuda, ¿no?, a todo este proceso. Aquí entraba también un aspecto muy importante, que es medir de qué tipo de empresas se está hablando, ya que, por ejemplo, una empresa que sea grande, por lo general, cuenta con un gran capital.
Entonces, dicha empresa puede comprar maquinaria y mientras que una empresa que es de tipo familiar, microempresa o pyme, difícilmente cuenta con un capital necesario como para obtener maquinaria y prefiere siempre, que es un aspecto, la mano de obra. Entonces, también así fui viendo qué aspectos y qué procesos tenía esta agropanela, y también pude ver aquí los beneficios que extraía el proceso anterior de cosecha, que es el apronte. El apronte básicamente, ¿no?, es la recolección de los cultivos y su transporte desde el cultivo, o sea, trapiche, a su almacenamiento. Y así la extracción, la prelimpieza, ¿no? Veía si tenía algún aspecto tecnológico. Entonces, con todo esto yo llegaba a ver lo que es, por último punto, el empaque y el almacenado, ¿no? En el almacenado sí veía que tenía una máquina selladora y que, se hace con máquina y sellado operado de manera manual acorde a reglamentación. Y básicamente todo eso me llevó a 5 puntos que son muy importantes, 3 de los cuales ya he mencionado, que son el inventario tecnológico, la identificación de activos y el análisis de la investigación tecnológica. ¿Para qué estos 5? Porque yo veía que básicamente al mejorar o al implementar, ¿no?, nuevos instrumentos de automatización o tecnología, la mejora siempre se va a dar, ¿no?, la mejora continua, pero cuando se soluciona un problema siempre aparece otro, ya sea de menor magnitud, entre los cuales por eso yo veía que sí o sí en la implementación debe haber una mejora continua y no solo quedarnos en un punto, ¿no? Es como un ciclo básicamente de 5 puntos que yo veía. Y eso era todo, ingeniero. No entendí bien cuáles son los 5 puntos que llevarías. ¿Repetilo? Perdón, ¿qué? No entendí bien los 5 puntos que llevarías. ¿Puedes repetir? Sí, es primero ver qué inventario tecnológico tuviera, ¿no? Si tuviera maquinarias, equipos. El segundo es la identificación de otros activos tecnológicos. Aquí veía los procesos cuya unidad central de procesamiento está basada en dispositivos lógicos programables o no. El tercero era la publicación y desarrollos tecnológicos. ¿Por qué este punto? Porque veía que debemos estar al tanto, ¿no?, de qué maquinaria, de qué tecnología existe, por ejemplo, y en este caso específico veía que son los PLDs, que básicamente, no, son microcontroladores, y como cuarto punto veía los grupos de investigación, ¿no?, ya que, veía que la mejora continua es algo que siempre se debe ir investigando y que siempre aparece nueva tecnología. Y por último tenía el análisis de la investigación tecnológica. En base al análisis y al requerimiento previo, se debería investigar si esa maquinaria existe y si esta maquinaria está disponible en nuestro medio. Ya. Sí, dices el qué hacer, pero no el cómo, ¿no? Piensa un poquito, por favor, y al final de la clase me comentas el eso, ¿ya? Está bien, Inge. Gracias. Siguiente, por favor. Ingeniero, buenas tardes. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve, ingeniero? Ahora sí. Ya. Perdón. Ya, bueno. Perdón, estoy... mi máquina. Bien, ¿cómo hacer un diagnóstico del nivel de automatización de una planta industrial? Bueno, como una introducción, sabemos que la automatización industrial constituye uno de los pilares de mayor importancia para el sector productivo. Esto porque es necesario utilizar diversas tecnologías para asegurar el control y buen comportamiento de los procesos, ¿no? Como habíamos visto, reducir los tiempos innecesarios, aumentar la productividad y demás. Pasando a las herramientas del diagnóstico, leí 2 artículos. Uno de ellos es uno que también expuso un compañero que mencionaba hacer un análisis por sectores para empezar, seguido de una entrevista o encuesta a los encargados de la planta y así, pero lo que más me llamó la atención de esta investigación fue primero entender a qué sector se encuentra en qué sector se encuentra nuestra planta, porque de acuerdo a eso también va el nivel de automatización que vaya a tener, ¿no? Por ejemplo, sectores como el maderero, la metal mecánica y joyería, no nos decía el artículo que no debe,
su accionamiento es mayormente manual, porque estos principalmente son industrias que han comenzado como talleres artesanales y por diversas razones no se han actualizado sus equipos, no lo han vuelto automáticos, ¿no? Y esto también en otros sectores como el alimenticio nos dice porque es semiautomático, porque, o sea, hacer el análisis de que este es un semiautomático porque es necesario evitar la manipulación por parte del personal, ¿no? Tanto por su seguridad y por la seguridad del producto. Finalmente, perdón. Hacer un análisis de sectores como industrias como de sustancias químicas, la producción de ropas y también ¿qué se llama? Los metales, minerales no metálicos. En estos casos no se debería hacer o sea, es importante saber esto porque no se debería evitar la manipulación directa, ¿no? Con los productos. Pasado de esto, el otro que estaba leyendo también era cómo hacerlo, por niveles de automatización industrial. Y esto en base a la pirámide, o sea, en base a niveles de esta pirámide de automatización. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? Primero se vería que si es de un nivel operativo de campo. En este caso, bueno, toda la maquinaria, o sea, se estudiaría los sensores, actuadores, temporizadores, contadores y toda la maquinaria o equipo que disponga para la producción, en este caso la empresa, la planta. Bueno, ¿y esto para qué? Para realizar o sea, realizar en cualquier proceso que éste se automatice. El siguiente nivel sería el nivel de control, en el que tiene por objeto controlar procesos secuenciales por medio de ordenadores especializados como el PLC, los programas, bueno, los controladores lógicos programables. Bien. El siguiente nivel que había visto también es el nivel de supervisión. En bueno, su función es una representación, ¿no? De los anteriores niveles, pero por medio de paneles o pantallas conocidas. Bueno, este nivel se va a encargar de crear una interfaz intuitiva entre la máquina, el proceso y el operario, facilitando su interacción, ¿no? Y supervisión. Bueno, el siguiente nivel que sería en secuencia y sería como el diagnóstico es el nivel de integración y de gestión. Se va a encargar de controlar y supervisar la producción total de toda una planta, ¿no? En el caso, y así llegamos a los ERPs o a este nivel de planeación en el que se posiciona en la cima, ¿no? De nuestra pirámide. Y esto se hace por dos grupos más bien, el ERP vertical y horizontal. En el vertical se atiende soluciones puntuales a determinadas industrias, y mientras el segundo gestiona la administración de cualquier empresa. Bueno, eso, ingeniero. Perdón. Dayana. Sí, ingeniero. Bien, ¿puedes pensar, por favor, en lo que te pedí también al resto de tus compañeros? En el cómo lo harías ahora. El qué tendrías que hacer, ya está. La parte macro, digamos, pero el micro, ¿cómo harías tú un diagnóstico? ¿Cómo utilizarías esas herramientas que has comentado? Me gustaría algo más específico para un segundo trabajo de investigación, por favor. Está bien, ingeniero. Está bien. Gracias, buen trabajo. Siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Ahora compartir la pantalla. Bien, a continuación explicaré acerca del trabajo de investigación que constaba o era sobre el diagnóstico del nivel de automatización de una planta industrial.
Entonces, para ello requería de entender en qué consiste un sistema de automatización de una planta industrial. Se mencionaba que es un sistema que generalmente transfiere todas las tareas de producción de la empresa, que generalmente son realizadas por operadores humanos, a un conjunto de elementos y dispositivos tecnológicos. Luego de entender ello es que también se había visto un modelo de un sistema automatizado ya. Este ya es un modelo. Entonces, este modelo ya se nos indicaba que consta o se clasifica en dos partes, la parte operativa y la parte de control o mando. Y la parte operativa es aquella que interactúa directamente con la máquina. Esto lo hace a través de elementos denominados actuadores. Estos actuadores provocan que se mueva la máquina y también ayuda a las distintas operaciones necesarias que requiere hacer la máquina. Luego, la parte de control o de mando, esta ya era un conjunto de operaciones que estaban direccionadas a coordinar estas operaciones para mantener bajo control a la parte operativa. Entonces, la parte operativa y la parte de control o mando estaban relacionadas o tienen dependencia una de otra a través de un intercambio de información. Este intercambio de información se mencionaba que es a través o mediante, primero están los captadores. Estos captadores lo que hacen es captar, tal como lo dice, captar información, generalmente los valores de las magnitudes físicas que tendríamos que controlar, como también los estados de cambio que se darían en la parte operativa. Entonces, esta información, una vez captada esta información, lo lleva para ser tratada a un dispositivo lógico de control, donde una vez ya se trata toda esa información, manda o emite órdenes de mando a través de los preaccionadores hacia la parte operativa. Una vez se entendió ello, a través de un modelo de un sistema automatizado, es que se encontró y analizó un estudio de caso que consistía en realizar un diagnóstico del nivel de automatización en las pequeñas y medianas industrias de la ciudad de Cuenca, de Ecuador, ubicada en Ecuador. Entonces, ¿en qué consistía este diagnóstico que habían realizado? En obtener primeramente una muestra de 85 empresas, de 7 sectores, de 7 distintos sectores. Entonces, lo que ellos estaban diagnosticando era el nivel de automatización de la maquinaria y equipo de producción. Ello lo habían realizado a través de encuestas hacia los jefes de producción, la planta y algunos gerentes. En estas encuestas, lo que más podría resaltar en lo personal y me llamó la atención fue primero su enfoque en el promedio de los trabajadores por sector. En este caso, ellos mencionaban, habían obtenido promedios por sector, promedios de trabajadores por sector. Entonces, en el sector de prendas de vestir, obtuvieron el promedio más alto. Entonces, ellos se llevaban y tomaron un criterio de indicar que a mayor número de operarios, menor es la automatización, y que también analizaron lo que es la desviación estándar por sector, es decir, que podemos observar que son valores muy amplios. Entonces ellos habían determinado que el número de trabajadores y el tamaño de la industria no es uniforme. E incluso habían realizado ese criterio o habían tomado un análisis muy interesante debido a que sí se comprueba de que estaban analizando medianas y pequeñas empresas. El segundo criterio, el segundo enfoque de esta encuesta que también resalto son los niveles de automatización que estaban analizando. Querían determinar la automatización, y esto lo hacían considerando 4 enfoques o 4 niveles. El primer nivel es el de accionamiento manual. Este primer nivel consistía en que el operario tiene una relación muy directa con la máquina. Desde el momento en el que enciende la máquina, trabaja sobre la máquina y también tiene una relación tiene una relación con la materia prima. El segundo nivel de automatización era la semiautomática o el nivel semiautomático, que consistía en que estas tareas realizadas por el operario o las tareas de producción que realiza el operario ya son ayudadas por tecnologías, y entre las tecnologías que mencionaba estaban las neumáticas, los contactores, los relés, los temporizadores y los micro PLCs. El tercer nivel, un nivel que tomaron como criterio también era el automático.
Este nivel automático ya hablaba de operaciones de producción que se ejecutaban a través de secuencias y tiempos específicos. Estos ya estaban mucho más determinados por un sistema de control y mencionaban a los PLCs. PLC, haciendo mención, significa un control lógico programable. El otro nivel es el nivel computarizado, que en este caso mencionaban que se cuenta con un ordenador que ya ha sido programado y controla todo el proceso. Entonces, los resultados de la encuesta lanzaron dos puntos interesantes. El primero es el nivel de automatización de la maquinaria y equipo de producción de las industrias por sectores, donde el 48% de las maquinarias y equipos de producción son de accionamiento manual, el 27% son semiautomático, el 18% automático y 7% computarizado. El segundo punto que puedo destacar fue que obtuvieron el nivel de automatización de las maquinarias y equipos de producción por sectores. Entonces, como se mencionaba, y bueno, anteriormente había escuchado también de las defensas anteriores, el sector de madera, el sector de metal mecánico y el sector de joyería, justamente podemos observar que presentan porcentajes de nivel de accionamiento manual altos en comparación a los otros sectores. Entonces, esto es debido a que justamente pueden haber diversas razones, mencionaban, o muchas razones por las cuales no han actualizado, no han realizado cambios en su maquinaria, debido a consecuencia de que en un inicio habían sido talleres artesanales. El segundo punto, o lo más resaltante, es acerca de los sectores alimenticios y los sectores de sustancias químicas, donde se mencionaba que resalta bastante el nivel automático, como podemos observar, rojito, nivel automático, donde podemos ver que es en las industrias donde menos se requiere la manipulación de los operarios. Tanto por su seguridad, por la seguridad de los operarios en cuanto a industrias de sustancias químicas, como también por la seguridad de los alimentos, que serían los sectores alimenticios. Y que también se puede observar que el nivel o el porcentaje el nivel computarizado presenta un porcentaje no tan significativo o poco significativo. Son de los de color lila, debido a que mencionaban o estimaban que es debido a justamente las empresas no pueden cubrir los altos costos de inversión en maquinaria y en talento humano. El tercer enfoque que resalté o que me llamó bastante la atención de la encuesta que habían realizado es el nivel de automatización adecuado, donde en este nivel de automatización adecuado tomaban en cuenta lo que es el criterio de la industria, de las empresas. Mencionaban que ellos tienen un nivel de automatización según su parecer, lo que a la industria le parece adecuado. Entonces, como podemos observar, habían recopilado estos datos indicando que en cuanto a los niveles de accionamiento manual y semiautomático, las empresas consideraban disminuir esos niveles, el nivel de accionamiento manual y el semiautomático, los de color rojito. Pero en cuanto a un nivel automático y computarizado, las empresas consideraban adecuado aumentar estos niveles en comparación a los actuales, que son el nivel de automatización actual, los de color azulito. Y bueno, ellos en cuanto a cómo habían realizado un diagnóstico en base a un estudio de caso que se ha podido ir observando, y también lo más resaltante. Y eso sería todo, ingeniero, compañeros. Gracias por la atención. Muy bien, Rebeca. Sí, este documento lo he leído también. Está muy interesante, muy completo, y vamos a tratar de llevarlo a la práctica, obviamente escuchando a los resto de los compañeros también. Gracias, Rebeca. Buen trabajo. Gracias, ingeniero. Siguiente. Sí, ingeniero, buenas tardes, y compañeros también. Buenas tardes. Enseguida comparto. Ok. Ya. Bueno, como ya me presenté, mi nombre es Juan Moisés Quispe Yucra.
primeramente dar una introducción, ¿no?, del diagnóstico del nivel de automatización en una planta industrial. Podemos ver que la automatización hace referencia a cómo las máquinas, o bueno, los operarios pueden ser también reemplazados por máquinas, o también pueden ser robótica industrial, para de esta forma tener una ventaja competitiva en el mercado. Los objetivos están direccionados a procesos controlados y monitoreados, lograr que la industria tenga mejor eficiencia, un aumento de la productividad, mantener o mejorar la calidad del producto y, obviamente, tener una seguridad en la planta, ya que se contaría con procesos más estandarizados. Ahora, los materiales y los métodos que vamos a usar para, en este caso, hacer la evaluación, comenzando por la observación, que es identificar el proceso que se lleva en la planta industrial. Esto hace referencia a, por ejemplo, observar cómo se lleva a cabo los procesos, cuántos operarios involucran cada área, ¿no? Como segundo tenemos la investigación. Hacemos un análisis y un estudio referente al tema propuesto. Es decir, si es una empresa, por ejemplo, panificadora, ver cómo está conformado su proceso, qué corresponde a cada área, cuáles son, por ejemplo, sus funciones, todo lo que corresponde a tal proceso. Hacemos también una revisión documental, es decir, un análisis histórico podría ser de cómo se comportó la empresa durante los últimos años, cómo ha estado su rendimiento y su productividad. También hacemos un análisis, pero esto ya es interno, con base a todo lo que investigamos anteriormente. También podemos hacer un estudio de tiempos y un estudio ergonómico. El estudio de tiempos va referido más a todas las áreas que corresponde la empresa, en este caso un estudio de tiempos, en donde podemos destacar una media, una desviación estándar. Podemos hacer también un análisis de los operarios, en donde nos interesaría el tiempo normal en donde ellos realizan sus actividades, la frecuencia con la que lo realizan y los suplementos que se consideran para un tiempo estándar, ¿no?, como análisis de la empresa. Y también un análisis ergonómico, que es muy importante porque de esta forma se va a poder reemplazar tal vez esas deficiencias que las personas, los operarios tienen, ¿no?, que se pueden cansar, que pueden llegar a tener fatigas o que quieren quizá tener más descansos o tener que hacer recesos. Esto viene una relación entre las capacidades y limitaciones que puede tener el operario, también el ambiente que está involucrado y también las maquinarias, equipos o herramientas que pueden ser requeridas en tales áreas. Además de esto, se puede hacer un análisis de las posturas de los operarios, de cómo están direccionados, por ejemplo, en la parte del empaque de un operario. Podríamos ver cómo maneja o cómo puede introducir los distintos materiales a las cajas para su respectivo empaque, qué ángulos, o si son cómodos o incómodos. Entonces ahí también podríamos ver que a medida que avanza el tiempo tenemos algunas deficiencias, lo que provocaría accidentes. Entonces, en base a esto se haría un diagnóstico de cómo está la parte de los operarios en una empresa. Posteriormente también se tendría que evaluar con una encuesta a todos los encargados, a los jefes de planta, a los operarios, de qué consiste su área, ¿no? Identificando los objetivos, las entradas, las actividades, las salidas, los controles y las aplicaciones. Así también describir cada proceso, de qué actividades está conformado, si es manual o si usa alguna herramienta extra y qué oportunidades de mejora podría tener cada área. Entonces, en función a esta tablita podríamos ya estar identificando cuánto de automatización en base a unos criterios que voy a citar más adelante. Una vez que se tenga todo el análisis del nivel operario de la empresa, entonces se procede a tener una propuesta, ¿no? En este caso sería un sistema neumático de embalaje, que sería, por ejemplo, tener una banda transportadora o una máquina que haga el empaque y que lo selle para ya su distribución. Entonces veríamos los beneficios que se tienen, por ejemplo, el beneficio de tener una banda transportadora, un sensor óptico, un PLC, tener estructuras de aluminio, unas ventosas de vacío, unos cilindros que obviamente facilitarían el trabajo. Entonces, en función a esto, veríamos cómo se hace una mejora con la maquinaria y un antes y un después, ¿no? Y ya una vez identificado todo esto, veríamos los resultados. Entonces, se tendría el alcance de los operarios de la empresa. Entonces, como ya se mencionó anteriormente, si se tiene mucha cantidad de operarios, el nivel de automatización es mínimo, ¿no?
Entonces también haríamos un nivel de automatización de la máquina. Veríamos en qué nivel nos encontramos. Si es un acondicionamiento manual, donde las empresas planificadoras se encuentran, porque todos los procesos son manuales, en el operario se encarga del arranque de la operación y la finalización, ¿no? Y también se puede identificar si es semiautomático, si es automático o computarizado. También veríamos el nivel tecnológico del producto, que no corresponde a una empresa planificadora, pero sería muy importante para otros rubros, en donde identificaríamos que los productos pueden ser bajos, escasos, medio alto y alto, en donde se evalúa principalmente cuánto de valor agregado se le da a cada producto. Y ya para finalizar, tenemos que identificar el criterio para ver en qué nivel nos encontramos. Donde puedo destacar que el nivel operativo de campo es en el que se encuentran las planificadoras, porque no sé, se cuenta también con algunos controladores, ¿no? Donde podemos medir los tiempos, algunas maquinarias que nos faciliten el trabajo. Pero más adelante ya es un nivel más, que se utilizan más softwares para medir y controlar, como son los siguientes niveles que también ya lo mencionaron mis compañeros. Entonces, como conclusión, se daría que la automatización es muy importante para dirigir, desarrollar y asimilar los procesos. Y de esta forma, plantear políticas y mecanismos que impulsen el desarrollo tecnológico. En el caso de la empresa planificadora, lo que se resaltaría es que pueden existir mejoras en los procesos, por ejemplo, de empaque o quizá de amasar tratar la masa, ¿no? Hacerlo de manera con maquinarias que facilitan esta operación, o incluso el horneado, que puede ser ya automático mediante, bueno, he estado un poco indagando y hay maquinarias que hacen eso de manera automática. Entonces, puede ser muy importante en cada empresa, ¿no? Según el rubro. Y esto de ingeniero, muchas gracias. Gracias, Juan. Tengo que revisar más detenido tu investigación. Siguiente, por favor. Buenas tardes. A ver, no sé si... Adelante, Camila. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, ingeniero, y buenas tardes, compañeros. Bueno, mi nombre es Pairo Alarcón Camila. Bueno, mediante la investigación realizada, yo pude encontrar 4 niveles. La principal va a ser la documentación, en donde vamos, bueno, antes que comenzar, vamos a ver que estos niveles no son de manera lineal, porque hay empresas que sí van a poder alcanzar el sistema autónomo, pero otras que no. Por ejemplo, si vamos a hablar de empresas que hacen artesanías, o también, para poner otro ejemplo de una planta industrial, por ejemplo, los Lamborghini, o sea, ellos se basan en la exclusividad, entonces no van a poder tampoco llegar aquí, porque esa es la magia que tienen, es decir, que lo hacen de manera manual. Entonces, en documentación vamos a ver que se utilizan documentos, literalmente documentos en donde se explica, son manuales de usuario que van a explicarnos un estilo tutorial de lo que se debe de realizar en la operación. Pero esto vamos a ver que tiene diferentes desventajas, obviamente. ¿Cómo va a ser de que pueden existir diferentes fallas? Por poner también otro ejemplo, recuerdo en Chernobyl, cuando se presentó este problema, las personas tenían que leer el manual de lo que se supone que tenían que hacer, y por hacerlo muy deprisa, entonces se saltaban pasos. Por lo tanto, esto es muy proclive a tener errores. Entonces, la documentación ahí tiene un punto menos. Además de que son muy lentos y que son aburridos, porque muy pocas personas leen el manual de cómo se usa la calculadora, por así decir. Luego, en el siguiente nivel ya vamos a tener el script, que es algo así como un comando ya de lo que teníamos antes de la documentación. Vamos a ver que esto sí es replicable y además que va a ahorrar mucho tiempo. Pero para que nosotros lo volvamos a hacer, nuevamente tendremos que hacer uso de la documentación, es decir, nuevamente esto entonces no es muy útil. Entonces vamos al tercer nivel, que es el script automatizado. Ahora ya no solamente vamos a tener estos comandos, como decía, sino que ya van a ser, ya no vamos a necesitar tantos operarios. Aquí necesitábamos uno que siempre esté controlando, pero en este caso ya no, porque vamos a poder utilizar un temporizador que va a hacer
como una alarma, es decir, va a hacerlo cada 8 horas, por así decirlo, una determinada actividad. Además de que esto va a poder ser replicable, es decir, va a realizar diferentes acciones una y otra vez, pequeñas acciones, y que puede ser monitorizado. Es decir, que va a tener alarmas de, por ejemplo, de si está fallando, digamos, poner, no sé, un foquito rojo y si no, entonces un foquito verde. Entonces eso hace también que ya esté monitorizado. Y otra de las ventajas del script automatizado es de que también se puede autorresolver. Es decir, una vez identificando el problema que ha sufrido nuestra operación, digamos, nuestra máquina, va a poder solucionarlo de manera automática, dependiendo de qué es lo que sucede. Por ejemplo, podría simplemente pararse o podríamos ahí poner, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz esto. Entonces ahí ya tenemos también otro plus del script automatizado. Pero también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer esta monitorización, podemos hacer uso de muchas alarmas y esto obviamente va a ser malo. Pero también si nosotros vamos al otro extremo y no hacemos uso de tantas alarmas, también podríamos obviar cosas importantes. Entonces, aquí también necesitamos el trabajo o el control de un operario de esta operación o de este área. En cambio, en un sistema autónomo ya vamos a ver que el sistema como tal ya está completamente automatizado y que el control se hace de manera externa. En conclusión, vemos que un sistema autónomo es muy complejo, pero las ventajas son enormes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a mayor automatización, mayor velocidad en el resto de procesos, como veíamos en el nivel 3, ahí veíamos que no vamos a tener ese tiempo de reparación de la falla que había sufrido en comparación con los niveles más bajos. Y también veíamos uno que me parecía muy interesante, que decía que el diseño del sistema automático debe ser propenso al cambio. Y eso, la verdad, así me hizo pensar demasiado, porque si estamos automatizando todo, ¿cómo podemos automatizar también un cambio? Y ahí ponían una frase de donde estaba investigando también, que decía, esta es una diferencia entre los administradores de sistemas actuales y los de antaño. Hoy día deben abrazar los principios del manifiesto ágil y abrazar el cambio. Se acabó lo de si funciona, no lo toques. O sea que ya no podemos hacer, no solamente podemos tener una manera de resolver las cosas. Y eso es lo que pude investigar. Gracias por su atención. Gracias, Camila. Excelentes conclusiones. Siguiente, si hay, por favor. Sí, ingeniero, enseguida comparto. ¿Se ve mi pantalla? Aún no. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, buenas tardes, ingeniero. Para proceder sobre cómo realizar el diagnóstico tecnológico de nivel de automatización, primeramente creo que es importante plantearse para qué se va a hacer el diagnóstico, y es justamente para saber el estado actual de la automatización e identificar las necesidades y las oportunidades de mejora. Para esto es necesario hacer uso de herramientas y, bueno, también tener una secuencia de pasos para tener un orden. Los pasos que he podido investigar son la definición de diagnóstico, la determinación de herramientas de medición, el análisis de datos obtenidos, el desarrollo de estrategias y finalmente la redacción de informe de diagnóstico. Para proseguir con el primero, podemos ver que para la definición de este diagnóstico, primero se debe saber qué se va a analizar, es decir, en este caso el nivel de automatización, tener definidos muy bien también el alcance que va a tener para saber si se va a hacer el diagnóstico solamente en algunas áreas o en algunos departamentos de la planta. Y también tener de manera muy importante quiénes van a realizar el diagnóstico. En este caso, lo ideal es que sea una persona externa a la planta para que en conjunto con gerencia o con los operarios pueda llevar a cabo de mejor manera este trabajo. Para la determinación de estas herramientas de medición, lo que se puede hacer en este segundo paso es medir justamente la automatización de la empresa. Para esto he tomado dos herramientas. Una de ellas son las entrevistas personales. En estas entrevistas lo que se va a tener es justamente un checklist en el que se puede identificar cada operación y ver si esta operación sigue un accionamiento manual, es decir, si tiene
como en este nivel, una relación directa con lo que es la materia prima, o también una manera semiautomática para identificar si en esta operación las tareas manuales ya tienen ayuda de tecnología, de mecánica, o también poder identificar si estas operaciones son automáticas, es decir, si ya cuentan con PLCs, controladores, y por último, ver y registrar si son computarizadas, es decir, que un ordenador ya programa justamente los tiempos de inicio, de fin. Otra herramienta que de igual manera creo que puede ir de la mano es el inventario tecnológico. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a cuantificar justamente el número de maquinarias que hay respecto de los obreros, de la mano de obra que hay en la planta y poder así tener lo que es el análisis de estos datos. Una vez realizada esta entrevista y ya habiendo identificado y seleccionado qué tipo de nivel ocupa cada operación, lo que se puede hacer son gráficos, tablas, ilustraciones, todo de manera de que sea de mejor entendimiento para justamente la gerencia, la alta dirección, y que se pueda tomar en base a indicadores, por ejemplo, lo que son ya decisiones. Y en base a esto, desarrollar estrategias y planes. Y puedo recalcar que las estrategias no van a ser las mismas, sino que van a ser de manera individual para cada nivel identificado. No puede ser la misma estrategia para las operaciones automáticas que para las semiautomáticas. Y bueno, también va a depender justamente de las metas que esté siguiendo la planta. Y finalmente la redacción de este informe, en el que ya se va a poder presentar los checklists, las entrevistas, las herramientas y ya como conclusiones las estrategias que se va a proponer para hacer la mejora de la planta. Y bueno, con eso habría concluido, ingeniero. Gracias. Ana, igual está muy genérico, ¿no? Por favor, trabaja en lo micro ahora, ¿ya? Está bien, ingeniero. Gracias, Ana. Siguiente, si es que ahí me avisan, por favor. Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Hola, Luis. Adelante. Ok. Ya. Bueno, yo soy Luis Cristian González Solís. Y bueno, básicamente en lo que me basé es en la revista en la que dos de mis compañeros anteriores ya se basaron, pero voy a tratar de especificarlo un poquito más. Bueno, la revista es de Ingenius, de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, la cual había realizado un diagnóstico para 85 industrias pequeñas y medianas, y en la cual ha tomado como indicadores a los niveles de automatización de accionamiento manual, semiautomático, automático y computarizado. Estos nos van a dar a conocer la fuerza de trabajo directa que tendría el operador. Ahora, estas industrias son alimenticia, de prendas de vestir, metal mecánico, minerales no metálicos, sustancias químicas, madera y corcho, joyería y otros. Como se puede ver, ahí está el número de industrias que se encontraban en el lugar. Y bueno, para establecer el trabajo se ha utilizado un coeficiente de confiabilidad del 95% y un error del 8%. Y bueno, el nivel de automatización, como ya se había mencionado, van a ser los 4 niveles. El primero se basa en el nivel manual, en el cual el operario tiene incidencia directa, como dice, y en el cual solamente es él quien va a realizar la operación. El semiautomático ya en esta parte ya tiene que tener en cuenta diferentes tipos de ayudas tecnológicas, como electromecánica, los relés, los temporizadores, los micro PLC. En el automático ya se ejecutan las tareas, como se puede decir, por sí solas, y solo se tiene que tomar en cuenta un sistema de control. Y el computarizado ya es básicamente que se controla por el ordenador y se revisa si va a estar funcionando o no la maquinaria. Para lo cual estas 85 industrias han presentado que el 48% de las mismas tienen un accionamiento manual, el 7% es el computarizado, el 27% el semiautomático y el 18% el automático. Los resultados que indican es que la mayor parte del nivel computarizado se ha presentado en la joyería. Como se puede observar en la gráfica, en esta última, en la parte derecha se observa que a su vez igual presenta el segundo porcentaje de accionamiento manual.
Por lo que yo por mi parte podría concluir que en la industria de la joyería ya se tiene tanto una industria grande como la pequeña, las cuales copan más en este lugar de Ecuador. Y bueno, lo que yo he considerado tal vez más importante para darle unas conclusiones de esta investigación es que los factores de innovación tecnológica que impiden que se pueda automatizar estas industrias tienen que ver primeramente con estas 6 de la gráfica, que es el monto de inversión que se tiene que colocar para que la automatización crezca, el volumen de producción del negocio, la disponibilidad de profesionales que puedan utilizar este tipo de máquinas, la incertidumbre al riesgo que se va a tener, la disponibilidad de personal, esta vez ya capacitado justamente para la empresa, y la dificultad del marketing y la innovación que se tienen para el mercado, ¿no es cierto? Y que creo que ya vendría a ser la parte que es la de ayudar a poder salir adelante hacia la innovación de estos nuevos procesos automatizados. Entre las 85 empresas se había quedado que préstamos a largo plazo sin intereses ni limitaciones en porcentaje o cuantía serían de mucha ayuda para que se pueda innovar en este tipo de tecnología. Luego también se tiene la estabilidad política, la oferta del sistema educativo para disponer de este tipo de profesionales, desgravaciones fiscales, ofertas de centros tecnológicos y servicios, cooperación de universidades y la cooperación de otras empresas. Y bueno, eso sería todo. Una consulta, ¿cuál es tu referencia de la encuesta que realizaste, todo eso? No, ingeniero, me basé como lo mencionaba al comienzo, como mis anteriores compañeros en la revista de Ingenius, que es de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Pero ¿cómo califican si es manual, 48% manual, comentabas, y dabas de todo eso? ¿Cómo califican? ¿En base a los procesos, estudian los procesos y dan un criterio del 48% o califican como el KPI que comentó tu compañera y califican de esta forma? ¿Cómo es eso, sabes? ¿Investigaste un poquito más sobre eso? No, ingeniero, más bien a lo que puedo sacar de lo que había leído es que basándose en el accionamiento manual, semiautomático, automático y computarizado, ellos solamente han ido a ver el tipo de maquinaria que la industria tiene y nada más las han calificado descriptivamente. Y no han tenido la oportunidad de ver si tiene bastante funcionamiento con los años o cuántas unidades han producido. Nada más se han fijado en qué condiciones trabaja la industria. Sí, muy subjetivo, ¿no? Sí. No, nada científico respecto a cómo hacer una evaluación tácita de por qué es 40%, qué sé yo, porque todos los procesos son manuales, solamente el encendido, qué sé yo, de la licuadora es automático, digo, qué sé yo, hacer una cuantificación. Hay que ir pensando, querido Luis, por favor, en una forma mucho más micro de cómo justificar ese tipo de calificaciones o cómo realizarlas de que no sea tan subjetivamente, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, listo. Gracias, Luis. Buen trabajo. Gracias. ¿Hay alguien más? Son las 18:45, ya creo, si no me equivoco. Les voy a pedir, por favor, que vamos a dejar unos minutos más abierto el grupo, que se registren las personas que van a exponer el día de mañana. Vamos a dar paso a esta última exposición de quienes, de Cristian, y bueno, terminando Cristian, finalizamos la clase y el día jueves continuamos, por favor, los que deseen. Si no, voy a continuar con la materia. Bueno, adelante, Cristian. ¿Se me escucha fuerte y claro? ¿Se me escucha? Un poquito bajo, Cristian. Quitar entonces. ¿Ahora se me escucha, Inge? Ahora sí. Ya, perdón.
Ya, bueno, Inge, yo lo tomé de otra perspectiva, desde un poco de historia, Inge. A ver, yo saqué de un libro que se llama de la carrera de En busca de ventajas competitivas. Entonces, esta me ha parecido muy interesante, más o menos, cómo ir evolucionando la automatización y las perspectivas hacia futuro, ¿no? Cómo se pretende que sea, ¿no? Bueno, en el libro que analicé, nos habla más o menos del año 1960, donde son las máquinas convencionales como tal, donde aquí destaca los equipos electrodomésticos convencionales, vale decir que interactúan tanto el hombre y la máquina como tal, ¿ya? Después va un análisis del año de 1975, donde ya aparecen las máquinas de control numérico, donde básicamente dice que se utilizan las máquinas de control numérico a las operaciones de producción, donde aquí ya se pueden aplicar las computadoras con las máquinas como tal, ¿no? Y luego hace un análisis un poco más extenso, dice que en el año 1980 ya se aplican las celdas de máquinas de control de numérico computarizadas, vale decir los CNC, los CNDs, donde ya no, básicamente, donde no actúan las máquinas y computadoras solas como tal, donde aquí ya un conjunto de computadoras ya son interconectadas con una sola fuente o una computadora como tal, como aquí se observa en la imagen, ¿no? Como tal, donde tenemos máquinas dispersas, computadoras, pero ya están siendo manejadas por una fuente. Básicamente esta fuente ya está programada como tal, ¿no? Después nos da de 1985 las plantas semiautomatizadas, dice, donde aquí nace el concepto también de sistemas flexibles de manufactura, las SFMs, donde aquí dice que esta planta semiautomatizada, su perspectiva es de que las máquinas, obviamente máquinas con computadoras, obviamente estas tienen que estar programadas como tal, pero estos tienen que ser flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que producirse, adaptarse al cambio del consumidor como tal. Vale decir que un día pueden producir, no sé, barras de chocolate de cierta dimensión, al siguiente día tienen que producir las siguientes barras de chocolate para otra dimensión. Entonces, aquí nace el concepto de sistemas flexibles de manufactura. Entonces, nos dice que las plantas semiautomatizadas se tienen que adaptar a las exigencias o cambiantes de la tecnología como tal, ¿no? Y también aquí ya nos da la última perspectiva, que es del año 1990, es como hacer una teoría de las plantas sin iluminación. Eso me pareció muy interesante, es donde dice que todo está netamente automatizado como tal, ¿no? O sea, vale decir que cuando se trabajan en unas industrias de turno-noche, están encendidas las luces como tal, ¿no? Esto debido a que hay personas. Entonces, de ahí nace el título de plantas sin iluminación, vale decir que todo está automatizado como tal, ¿no? Es donde la incidencia de las personas es mínima como tal, donde dice que tanto máquinas, computadoras ya están programadas en ciertos tiempos como tal, ¿no? Entonces, aquí la intervención del hombre es mínima como tal. Entonces, es una teoría de plantas sin iluminación donde ya todo esté automatizado como tal. Entonces, eso es lo que yo investigué. Entonces, lo que yo puedo hacer como síntesis, si alguien me dijera, ¿cómo evaluarías el nivel de automatización de una industria? Lo que yo haría básicamente es analizar por sectores. Puede ver que sectores que estén sí automatizadas y otros sectores que no estén automatizadas. Vale decir que en una industria puede que el área de administración puede que esté sí automatizadas, pero el área de producción puede que esté recién, ¿no? Con control numérico o también con los CNCs como tal. Entonces yo haría un análisis, algo así, ingeniero, no sé, eso sería todo, ingeniero. Ahí. Disculpa, se ha cortado lo último, no te entendí. ¿Puedes repetir? Ya, Inge, entonces si alguien me dijera, no sé, ¿cómo analizarías el nivel de automatización de una empresa? Yo lo primero que haría es dividir por sectores, no sé, sector administrativo, sector productivo, como tal. Recorta, Cris. ¿Dividir en sectores, dices? Sí, para ver el nivel de automatización. Puede que el sector administrativo esté más automatizado que el sector productivo, o puede que un sector productivo esté más automatizado que un sector administrativo. Entonces, yo analizaría por sectores
ver si están trabajando más hombres o menos hombres, o más máquinas, más programadas, con más sensores, con temporizadores como tal, Inge. Claro, bueno, tus compañeros ya han expuesto, ¿no? Los niveles 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, con distintas clasificaciones en qué consiste cada una de ellas. ¿Ustedes creen, no solamente tú, Cristian, que sino toda la clase, se debería hacer una evaluación así un poco más a ojo y decir, bueno, estoy evaluando el proceso de prensado del queso y todas las tareas son manuales, por lo tanto su nivel de automatización es 0, ¿no? El proceso de pasteurización, el cargado de la leche al tanque es de forma manual, por lo tanto tiene una calificación, no sé, de 0.5 manual, y de pasteurización otro 0.5, digamos. ¿Se podrá hacer algo así? O más bien responde a un tema de criterio, de calificación, a lo que le decía la anterior persona también, creo que era Luis, el cómo califico esto, ¿no? Cómo realmente digo, la planta San Mateo tiene un nivel de automatización del 20%, ¿no? Y estas son sus oportunidades de mejora. El proceso aquí se puede mejorar incorporando un equipo automático, una prensa automática de quesos, ¿no? De que cuando llegue los moldes con el queso, esta se prense de forma automática cuando esta se detecte. Algo así, habrá una forma de hacer este tipo de evaluación. Les voy a pedir por favor que esa pregunta lo piensen bien para el día jueves, ¿ya? Y bueno, a medida que vayamos continuando con las exposiciones, si es que las hay, y si es que no las hay, también vamos a ir contestando estas, ¿les parece? Está bien, Inge. Sí, está bien, Inge. Está bien. Bien, gracias chicos. A mí personalmente me han gustado sus intervenciones. Nos vemos el día jueves, espero que sigan. Un gusto, nos vemos el jueves. Cuídense. Gracias, Inge. Gracias. Gracias.